Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a la cápsula 25 de fenómenos de transporte, en la cual resolveremos el problema de la clase 25 sobre transferencia de masa interfacial. El problema dice así: el jasmone o jasmone es un compuesto de alto valor en la industria de los perfumes y se encuentra en muchos jabones y cosméticos. Suponga que se desea recuperar este compuesto desde una suspensión acuosa de flores de jazmín mediante extracción líquido-líquido utilizando benceno como solvente. La fase acuosa es continua, el coeficiente de transferencia de masa de jasmone en benceno es 3 por 10 a la menos 4 centímetros por segundo, y se le vamos a llamar K minúscula B igual 3 por 10 a la menos 4 centímetros por segundo. Y el coeficiente de transferencia de masa del jasmone en agua es de 2,4 por 10 a la menos 3 centímetros por segundo. O sea, el coeficiente de transferencia de masa local basado en la fase acuosa es mucho más alto que el K sub B. Sin embargo, el jasmón es aproximadamente 170 veces más soluble en benceno que en la suspensión. Eso implica que vamos a llamar al benceno la fase menos densa, parecido a la fase gas. Estos son dos líquidos, pero realmente nosotros vamos a poder decir que la concentración de el jasmone en la fase benceno en la interfase dividido la concentración de jasmone en el lado líquido de la interfase es igual a 170. Eso implica que el jasmone sea aproximadamente 170 veces más soluble en benceno que en la suspensión. Por simplicidad, denotaremos los coeficientes promedio globales de transferencia de masa del benceno y del agua como K mayúscula sub B y K mayúscula sub A, y los coeficientes promedio locales de transferencia de masa K minúscula sub B y K minúscula sub A, que son los que acabamos de definir. Y en la pregunta 1 nos preguntan cuál es el coeficiente global de transferencia de masa basado en la fase benceno. Aquí dos veces de transferencia. Y ahora estamos en condiciones de comenzar el ejercicio. Entonces, primero notamos que tenemos que escribir 1 partido K mayúscula sub B, porque ese es el coeficiente global de transferencia de masa. Y la verdad, durante la clase nosotros vimos la siguiente relación, que podemos relacionar el coeficiente local de transferencia de masa de benceno con el global por la relación 1 más K sub B, M sub I, la pendiente de I, de la línea de equilibrio dividido en K sub, en K sub A. Correcto. Entonces, aquí, una de las cosas que tenemos que notar es cómo calculamos ese M sub I. ¿Sí? M sub I. Y realmente la manera más razonable de hacerlo, recién que estamos aprendiendo, es volver a la definición de coeficientes de transferencia de materia. Un segundo. Ahí estamos bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser dibujar un eje aquí. Y luego vamos a dibujar una línea. Ojo, que en este caso solo nos dan una solubilidad constante. Entonces la línea de equilibrio, en base a la información que nos dicen, se va a ver como una recta, con pendiente 170. Donde aquí vamos a tener la fase benceno, donde vamos a tener la concentración I de jasmón en el benceno, y aquí va a ser I fase B y X fase A. Y vamos a partir de este punto, donde va a ser el punto donde está X sub B, X en el seno del fluido, o la concentración de jasmón en el seno. X sub B es la concentración de jasmón en el seno del agua, y I sub B es la concentración de jasmón en el seno del benceno. Entonces, si nosotros vamos y tiramos algunas líneas de equilibrio, la concentración de agua
que está en equilibrio con, perdón, la concentración de benceno, que está en equilibrio con la concentración de Hasmone en la fase agua, va a ser I sub E en equilibrio, o I sub AE, y aquí vamos a tener X, B, ¿sí? Tenemos una línea vertical. Y si tiramos una línea horizontal, el I sub B se mantiene, y vamos a tener la concentración de Hasmone en la fase agua en equilibrio con la concentración de Hasmone en el seno de la fase vencida y sub B. Entonces, para definir los M sub I y los M sub X necesitamos un punto más, que es, lo vamos a poner aquí, a modo de ejemplo, y ese va a ser el punto X0 y 0, que va a representar la interfase líquido-líquido. La interfase, en este caso, agua-Hasmone. Agua, perdón, benceno. Entonces notamos aquí que esa pendiente es M sub X y esa pendiente es M sub I, ¿cierto? Como lo definimos durante la clase. Sin embargo, aquí como estamos en una región tipo ley de Henry o tipo concentración en la fase más soluble, en el caso de Hasmone en la fase de benceno, más soluble, dividido la concentración de Hasmone en la fase menos soluble del agua es constante, queda una línea recta, por lo tanto, M sub X va a ser igual a M sub I, va a ser igual a M, y va a ser igual a 170. Entonces, con esto ya estamos en condiciones de poder calcular el coeficiente global de transferencia de masa, basado en la fase vencedora. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser dividir en ambos lados por el coeficiente local, y nos va a quedar 1 partido K sub B es igual a 1 partido K minúscula sub B local, más M sub I partido K sub A. Y eso va a ser igual a, aquí tenemos los números, 1 partido 3 por 10 a la menos 4 centímetros por segundo, más, ojo aquí, 170 dividido 2,4 por 10 a la menos 3 centímetros por segundo. Entonces, para encontrar el K sub B hay que sumar esta cantidad y elevarla a menos 1, y eso da un coeficiente global de transferencia de materia igual a 1,35 por 10 a la menos 5 centímetros por segundo. Bien, entonces, la segunda pregunta. ¿Cuál es la contribución porcentual de la resistencia a la transferencia de masa en el benceno a la resistencia total a la transferencia de masa? Entonces nosotros vamos aquí a la expresión que acabamos de derivar y notamos que es una suma de resistencias en serie. Entonces vamos a tener que la resistencia total a la transferencia de masa va a ser igual a la resistencia de la fase benceno más la resistencia de la fase agua. Entonces, simplemente si queremos responder esa pregunta, nosotros tomamos, eso implica que R benceno dividido R total va a ser igual a 1 partido K minúscula sub B dividido 1 partido K mayúscula. Y al realizar ese cálculo, da 4,5% o 0,045. Como hay solamente dos fases, podemos notar también que la resistencia de la fase agua va a ser evidentemente 100% menos R benceno, que va a ser igual a 95,5%. ¿Sí? Entonces aquí lo que notamos es que realmente
la mayor cantidad de la resistencia a la transferencia de masa está en la fase acuosa, en la fase X, mientras que la resistencia del benceno cuenta solo con un 4,5%. Por lo tanto, la fase agua es la fase controlante a la transferencia de masa. Entonces, análogamente, durante la clase nosotros vimos que podíamos llegar a esta conclusión de un razonamiento un poco distinto. Entonces, en la clase, nosotros vimos que si, un segundo, si tenemos K sub A, tenemos que calcular el coeficiente de transferencia de masa basado en la fase más densa, en este caso, o la fase líquida, para poder realizar esta relación. Nosotros lo hicimos con K sub X. Entonces, hagámoslo bien, hagámoslo paso a paso. Entonces, en la clase nosotros vimos que K sub X dividido M por K sub I iba a ser M sub I K sub I, iba a ser nuestra variable de análisis para ver cuál era la fase controlante. Eso implica que en términos de este ejercicio va a ser K minúscula sub A, que es la coeficiente de transferencia de masa del benceno por M, MI igual a MX igual a M, K sub B, y ese valor es igual a 0,047, y eso es mucho menor que 1. Y cuando era mucho menor que 1, la fase X, en este caso vendría siendo lo equivalente a la fase agua, es la resistencia, la fase que controla la transferencia de masa. Entonces tenemos mediante estas dos metodologías se llega a la misma conclusión de que el agua es la fase controlante. En la transferencia de Jasmine o Jasmine. Entonces, un último elemento del ejercicio era grafique la concentración de Jasmine en la fase benceno versus la concentración de Jasmine en la fase agua e identifique las pendientes M sub B y M sub A, anote aproximadamente las concentraciones de Jasmine en el seno, el interfaz en equilibrio con el seno de la fase opuesta. Entonces eso ya lo hicimos. Y básicamente lo que queremos hacer ahora es la parte 4, que vendría siendo un diagrama de doble película, en el que vamos a ocupar el espacio acá arriba. Vamos a hacer otro eje. No necesitamos hacer un eje aquí, básicamente. Aquí necesitamos un rectángulo y una línea que divide el rectángulo. Se va a hacer aproximadamente a la mitad. No están a la mitad, pero no importa. Y aquí vamos a anotar con color azul la fase agua y con color verde la fase benceno. Entonces, realmente esto es una recuperación de Jasmine en benceno. Entonces, en la fase agua, nosotros vamos a tener una cierta concentración de Jasmine en el seno del agua, que le vamos a llamar X sub B chico, donde X era nuestra fase más densa. Y la teoría de la doble película nos dice que en la región bien mezclada, lejos de la interfase, la concentración va a ser constante y cerca de la interfase va a empezar, en este caso, a disminuir. ¿Por qué a disminuir? Porque, exageré la disminución, porque efectivamente el benceno está absorbiendo Jasmine desde el agua. A diferencia del diagrama convencional de teoría de doble película, aquí la concentración del benceno no va a estar más abajo, sino que va a estar bastante más arriba. 170 veces más arriba, si es que nosotros pusiéramos un 0, justamente por la relación de equilibrio. Entonces, la concentración de Jasmine en la interfase va a estar aquí bastante grande, ¿sí? Y en la fase de benceno va a ir disminuyendo, donde aquí vamos a tener la concentración. Y obviamente esto no está a escala, y va a ser mucho, mucho más grande que el X sub B. Entonces aquí vamos a tener un I sub
B, concentración de jasmone en la fase benceno, en el seno de la fase benceno, y aquí, esa de ahí, va a ser concentración de jasmone en la interfase I sub 0, y abajo tenemos la concentración en el lado gaseoso de la interfase, y al lado izquierdo vamos a tener X sub 0, que va a ser la concentración de jasmone en la interfase en el lado del agua. Entonces vale la pena notar que aquí con negro la transferencia de masa ocurre en la dirección opuesta al gradiente de concentración, y podríamos poner efectivamente que esa es la dirección del flux de benceno desde el agua, perdón, del flux de jasmone desde la fase agua hacia la fase benceno. Una de las cosas que vale la pena notar es que a pesar de que la difusividad, perdón, el coeficiente de transferencia de masa en la fase benceno es mucho más, bueno, no mucho, pero es casi un orden de magnitud más pequeño que el coeficiente de transferencia de masa en la fase líquida, la fase controlante sigue siendo la fase líquida. ¿Por qué? Porque el benceno es 170 veces más soluble en la fase, perdón, el yasmón es 170 veces más soluble en el benceno que en el agua. Y eso produce que la resistencia controlante ocurra en la fase acuosa.